Mi nombre es Susana Bravo y estoy como moderadora de esta comisión, que está formada por Florencia Peña Sáenz Martín de México, antropóloga, coordinadora de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, investigadora y profesora universitaria. Guillermo Cherner, de Argentina, subsecretario de Trabajo Decente, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. Estela Díaz, de Argentina, profesora, secretaria de Género de ACTA de los Trabajadores. Secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores. Marta Escarpato, de Bélgica, profesora, coordinadora internacional de la CTA de los Trabajadores. Y Marcelo Delfort, de Argentina, secretario general adjunto de ATE Santa Fe. Bueno, muy buenas tardes. Realmente agradezco a los investigadores, a los organizadores la oportunidad de compartir con ustedes. He disfrutado muchísimo el evento y realmente desde México yo les digo mucho que valoren el tesoro que tienen en su organización. Ya verán como no es general y de verdad que para atender a las violencias y para atender a la violencia de Estado es fundamental y realmente los felicito mucho tanto a los organizadores como a ustedes por su entusiasmo. Me parece que es una joya que ustedes solitos deben valorar. Bueno, a mí me mandaron un guión y de ese guión yo podía escoger qué compartirles. Realmente no es tan sencillo porque uno pues quiere que sirva lo más que se puede y además tiene solo 15 minutos y a pesar de que yo hablo muy rápido, pues no sé si voy a ser suficientemente sintética. Yo le puse violencias en relaciones cotidianas en contextos educativos mexicanos y sobre todo voy a hablar a partir de la institución en donde yo trabajo, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es la que me llevó a estudiar las violencias en el trabajo y pues el ámbito en el que conozco más y en el que puedo aportar más. Bueno, hablo desde la Escuela Nacional de Antropología y voy a tomar unos minutos también para hablarles de la Red Iberoamericana por la Dignidad en el Trabajo y en las Organizaciones, que se conformó a partir del primer congreso que hicimos en el 2011 en México y que cada 2 años hace un congreso. El próximo va a ser en Cuba, la presidenta va a ser Lidia Guevara, que ya ustedes tuvieron oportunidad de verla. Intermedio se hace un Congreso Nacional Mexicano, va a ser en San Cristóbal Las Casas, Chiapas, 13, 14 y 15 de este mes. Y realmente están invitados a participar porque creo que solo compartiendo experiencias podemos salirle al paso a este tipo de situaciones. Bueno, yo quisiera, este sería como el modelo desde el cual yo veo que hay que analizar este asunto de las violencias. Primero, pues tenemos los macroprocesos, que ahora son globalizados, que yo diría es la planetización del capitalismo salvaje. A mí no me gusta el concepto de globalización porque siento que es un eufemismo. En realidad lo que se ha planetizado es una forma que ya, bueno, los oradores que me antecedieron en la palabra dejaron clarísimo, que es un modelo económico anti nosotros, ¿no? Antitrabajadores. Entonces, bueno, este modelo económico obviamente se traduce en políticas sociales, como ya ustedes lo están viendo. Se le quita el apoyo a los capacitados, la Secretaría, el Ministerio del Trabajo se vuelve Secretaría. Entonces, se traduce en políticas sociales y en instituciones que lo operativizan, por supuesto. Yo no creo mucho en este asunto de las determinaciones. El pensamiento complejo me ha contaminado y sí pienso que es todo recursivo, o sea, hay también nosotros con las marchas, siendo contestatarios con los modelos, pues también influimos en que se paren, en que se modifiquen, en que se hagan negociaciones políticas. Pero tenemos el asunto de las mediaciones, que son súper importantes, ¿no? El modelo económico pues es desigual, profundiza las desigualdades sociales, genera grupos que me gusta más llamarlos vulnerados, que a la vez son vulnerables. Yo sé que el Banco Mundial habla de grupos vulnerables, pero a mí me parece que más bien la sociedad ya los vulneró. Y claro que esa vulnerabilidad juega en contra de que sean más susceptibles de sufrir de todo, incluido las violencias de Estado, las violencias en el trabajo, las violencias en los servicios públicos, etcétera. Muchas veces
la violencia es exclusión, están excluidos de todo. Entonces, bueno, aquí tenemos mucho, muy fuertemente, yo soy antropóloga, el papel de la cultura. Y en esta topología social, pues obviamente estos grupos que ya tienen desventajas sociales, como ser de un grupo originario, como ser mujer, como la edad, ahora realmente también hay una campaña prácticamente de criminalización de los jóvenes, por lo menos en México, las preferencias sexuales también. Que eso, bueno, pues estos grupos obviamente cuando se insertan en el trabajo cargan consigo esta vulneración original en la que la topología social los colocó. Y luego tenemos las prácticas sociales, que es lo que nosotros vemos más a nivel de las relaciones personales, que obviamente tienen que atenderse a ese nivel. Cuando hay un trabajador que sufre, cuando hay alguien que es agredido, que no duerme, que tiene gastritis, claro que uno no se va a poder teorizar que el modelo económico, que no sé qué, hay que tomarlo en cuenta, pero hay que hacer cosas concretas porque esta persona está en sufrimiento y está siendo víctima de una injusticia. Y todo esto, como les decía yo, pues es recursivo, o sea, se retroalimenta una con otra, ¿no? Y bueno, entonces yo de la parte de las prácticas del modelo económico y las políticas sociales, pues sí les puedo decir que bueno, espero que ustedes en la próxima elección logren derrotar este modelo económico. En el caso de México, bueno, en el caso de México nosotros ya lo logramos derrotar, pero tuvimos 35 años. Pero 35 años después. Entonces, en esos 35 años nos pasó de todo. Por ejemplo, este modelo vio a la universidad como una empresa y por lo tanto le empezó a exigir que se evalúe con indicadores de desempeño. Y entonces los indicadores de desempeño son cuántos artículos produciste, cuántas personas graduaste, cuántos grados tienen los profesores de tiempo completo, como mi caso, y esos que nos dicen que somos un sector privilegiado, y realmente en esos modelos económicos lo somos. Tenemos un empleo relativamente estable, se necesita pasar algo muy grande para que nos corran, y tenemos cierta libertad de cátedra, y tenemos, pues sí nos volvió el sistema privilegiados, pero porque depauperó a todos los demás, porque nuestro salario se congeló en este modelo, nuestro salario básico, y nos hicieron creer que los que somos muy chidos, como decimos en México, somos los únicos que vamos a ganar más. ¿Cómo? Con premios a la productividad. Productividad medido como los neoliberales quieren. No nos preguntaron nunca cómo medimos la productividad a la base trabajadora. Entonces crearon un sistema que se llama Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, entonces ese es operado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y si tú tienes doctorado y eres muy trabajador, te van a dar un salario extra. Y realmente les puedo decir, por eso escogí este tema de las relaciones personales, a lo mejor ni siquiera personales, realmente cambió la relación con nosotros mismos como investigadores. Entonces, el que logra entrar en el sistema, que acaban de publicar las listas de la última evaluación, y sí se pone uno nervioso, ¿saldré o no saldré? Pues porque significa 1/3 del salario, o sea, no es poquita cosa, pero sí logró crear así como una élite académica, pero que se autopiensa como que se merece esos premios porque realmente es mejor que los demás, lo cual impactó las relaciones personales en todas las universidades, la relación con uno mismo y también la relación con los demás. Ya ahí está uno maquilando la vida, ¿no? Realmente ya es un sistema de autoexplotación porque para cumplir con esos estándares, sábados, domingos, días festivos, ahí está uno haciendo cosa y media, y también genera sus estrategias pues paralelas, como es publico el mismo artículo en 5 lugares porque es para que me dé más puntos, genera por ejemplo la dirección de tesis, sobre todo de posgrado, es el tesoro de la corona para que recibas estos estímulos. Entonces he visto cosas así tremendas, y si ella es mi enemiga, yo le bloqueo que la persona se reciba, y todas esas cosas son formas de violencia que además, pues yo creo que lo que más hacen es descomponer la red de solidaridad social. Por eso cuando encuentro solidaridad y creación de bienes comunes, realmente me parece una verdadera joya, porque yo he vivido justamente lo contrario, ¿no? Como no te publican tu artículo, te ponen todas las trabas del mundo,
que se van volviendo formas de violencia muy sutiles. A esas formas les llama un investigador de la Universidad de Waterloo en Australia supresión, nulificación de la persona, pero además es usando los estándares universitarios, ¿no? Como soy académico de alto nivel, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor, tengo un prestigio, no me pueden ver que soy mala onda, entonces tuerzo las instituciones, exagero en así como que la coma y el punto del trabajo de los demás, lo cual en realidad lo que quiero es ponerle el pie a mi compañero, ¿no? Entonces, bueno, que también, por ejemplo, los recursos ahora pues también se concursan. Si ustedes quieren tener presupuesto para un proyecto, le presentan al CONACYT, que se llama ese consejo, le presentan el proyecto y un grupo de notables, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, deciden si su proyecto es viable y no. Y por otro lado, bueno, también estos aumentan la competencia, el eficientismo, pero el eficientismo medido así. Yo le he pedido a compañeros, oye, dame un artículo para tal cosa. No, Florencia, esa es una revista electrónica y no nos da puntos. Entonces no te puedo dar ese artículo que era sobre salud y pobreza, cuando 300 revistas nos habíamos puesto de acuerdo a publicar al unísono para llamar la atención sobre el problema. 20 cuartillas no las puedes sacrificar porque no te da puntos para el SNI. Y bueno, pues además de todo este nuevo escenario en las universidades, también continuaron los problemas, digámosle, tradicionales, ¿no? Obviamente este es un contexto de lo más favorable para, pues, que surjan diversas expresiones de desacuerdo, competencia e individualismo que fácilmente devienen esta violencia sutil, que uno no la confiesa, pero que allí está. Y se los digo porque pues me toca sufrirlo. Espero ser de las personas que no la ejercen, pero de que la sufro se los puedo asegurar. Entonces, bueno, me voy a ir un poco más rápido por esto de los 15 minutos, pero sí les quiero decir que de las diferentes violencias reconocidas, que yo les decía a los compañeros con los que he estado interactuando antes, que a mí me parecen importantes las tipologías, pero también uno tiene que tener claro que las violencias no son tan así, ¿no? Ustedes piensen en la violencia sexual, o sea, una violación pues es a la vez violencia sexual, pero es a la vez violencia física y a la vez es violencia psicológica y capaz que tiene de base violencia económica si la mujer no es autosuficiente, si depende de que un marido la mantenga, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver el problema un poco más complejo de como de repente lo vemos en los libros. Y bueno, por eso digo, suelen estudiarse e identificarse por separado y yo creo que nos falta mucho empezar a ver las sinergias entre las diferentes violencias. Bueno, por ejemplo, una que sí está ahorita discutiéndose mucho en las universidades mexicanas porque, pues sí, también los grupos feministas tienen mucho que ver con todo esto, es la violencia sexual, pero si ustedes revisan las cifras, realmente son espeluznantes, porque estamos en 2018 y el 25% de las denuncias sexuales en las universidades las levantan mujeres, ¿no? Hasta el 40% de las alumnas de la UNAM, en una encuesta que hicieron un grupo de feministas, han declarado que han sufrido violencia sexual. Bueno, este problema ahorita les digo, hay muchos foros de protocolos de cómo le vamos a hacer. Ya hay modelos muy bonitos como el de la UAM Xochimilco que se llama Cuerpos que Importan, donde un grupo de feministas, allí está hay un maestría y doctorado en estudios de la mujer. Ellas han hecho mucha campaña que ahorita vi que les decía uno de los compañeros que faltaba mucha prevención. Ellos van con los alumnos de nuevo ingreso, les dicen qué es la violencia, que hay protocolos, a dónde pueden ir, concientizan a los hombres también en buen plan, sin ese fue, que a veces es muy persecutorio. Por ejemplo, en la ENA han pasado 2 veces esto que se llama los scratches, que de repente pegan las mujeres, fulanito es acosador, y bueno, no sé, también de repente cuestiono estas tácticas, es mejor encontrar formas más amables, yo diría, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿no? Hasta ahorita solamente 4 universidades públicas tienen protocolos, lo cual es bastante. Y lo usual, que le pasa en todos los confines de la tierra, es que las mujeres que denuncian o son ignoradas, o son atendidas, o son reculpabilizadas. El típico, y yo leí un testimonio de una de las denunciantes en la UNAM, el típico, cómo ibas vestida, por qué saliste con él, estaba sobria.
o sea, culpando a las mujeres de la propia violencia que sufrieron, ¿no? Bueno, entonces, en las instituciones de educación superior, el acoso y el hostigamiento sexuales están presentes, sobre todo en contra de las alumnas, pero no solo. Pero hay maltrato institucional, sin duda, porque, por ejemplo, hemos vivido el mismo proceso que están describiendo, precarización del empleo. Los profesores de asignatura ganan, ¿qué les puedo decir? O sea, ganan 100 pesos mexicanos la hora, que es nada. O sea, aparte no pueden tener más de 12 horas en la escuela donde yo trabajo. O sea, nadie puede vivir de dar clases si no eres profesor de tiempo completo en esa escuela, ¿no? Y bueno, pues además, la propia institución recientemente pues ya les restringió aún más los contratos, no puedo ahondar ahorita por razones de tiempo, y hay mucha violación de derechos, o sea, por ejemplo, ya no te contrato para la misma materia, te quito vacaciones. Esta vez se armó un movimiento interno porque a los profesores de asignatura les pedían que por favor renunciaran a no sé qué contrato antes de firmar el nuevo, o sea, van siendo... Y bueno, obviamente también existen culturas organizacionales que podríamos llamar de tóxicas, ¿no? Donde participan pues todos los miembros de la llamada comunidad de las instituciones de educación superior. Pero bueno, el maltrato emocional o psicológico, por esto mismo que uno no puede ser tan obvio en una universidad, es sin duda el que más prevalece. Desde mi punto de vista es muy importante diferenciar entre lo que yo llamo asedio individual, que es cuando una sola persona, como decimos en México, te agarra de puerquito y te hace la vida imposible, a cuando hay realmente mobbing en sentido estricto, que es cuando un grupo de colegas se organizan para irse en contra de un compañero, generalmente porque afectó no los intereses de la institución, aunque eso es lo que tratan ellos de hacer aparecer, sino los intereses de su grupo, ¿no? Y este último realmente sí he visto que es capaz de lo que ustedes leen en la bibliografía, ¿no? Gente que piensa en el suicidio, gente que de veras lo intenta, gente que de veras se suicida y gente que desarrolla fibromialgia, síndrome de estrés postraumático, similar a cuando te violaron, te torturaron, cuando estuviste en actos terroristas, porque realmente este último sí hay que tenerle mucho, mucho cuidado, pero también es a veces muy invisible, ¿no? Entonces, bueno, está este otro que yo les digo, que es el de anulación de la disidencia, que es estos mecanismos también súper sutiles que a veces combinan muchas cosas. Te quitan derechos laborales, pero te pierden los expedientes, o sea, y esas cosas también suceden dentro de las instituciones de educación superior. Bueno, entonces, pues yo quisiera... Miren, que según yo practiqué en mi casa, y la verdad es que ya ven que no, yo quisiera qué hacer, porque me parece que es lo más como importante, ¿no? Bueno, qué joya tienen ustedes teniendo una organización que está dispuesta a entrarle al problema, ¿no? Pero yo recomiendo mucho, como esta violencia es muy sutil, recomiendo mucho técnicas antropológicas. Por ejemplo, llevar una bitácora. ¿Qué me hizo quién? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Quién estaba presente? Porque muchas veces lo que uno tiene que demostrar es la recurrencia de las agresiones. Y eso es lo que es a veces muy difícil. Pero yo pienso que esta técnica antropológica ha funcionado en bastantes casos, ¿no? Y bueno, pues obviamente organizarse, que yo creo que eso ustedes ya tienen como un plus. Y bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, entonces les doy las gracias por haberme permitido compartir esta experiencia. Le vamos a ceder la palabra a Guillermo Cherner, de Argentina, subsecretario de Trabajo Decente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia. Buen día, buenas tardes. Ya no sé qué hora es. Antes que nada, bueno, gracias por la invitación para estar acá, particularmente a los organizadores. Este tipo de eventos que en principio pareciesen empezar a naturalizarse porque es el tercero y no es que vienen decayendo año a año, sino todo lo contrario, vienen en un continuo crecimiento. Realmente no es habitual, no sucede en todos lados y tampoco se da de manera automática. Es el empuje que le ponen algunas personas, particularmente en llevar adelante
todo el año un trabajo muy intenso para poder llegar a un evento anual o a una cumbre anual y poder, además de poner el tema sobre la mesa, poder contar un camino trazado. Así que bueno, en ese sentido pido un aplauso también para los organizadores porque muchas veces no se nota el esfuerzo que hay detrás, pero realmente es mucho tiempo y muchas veces tiempo que uno deja de estar con sus seres queridos o con su familia. Y por ahí quería arrancar a hablar un poco de lo que a mí me corresponde, que es en realidad, bueno, cuál es el trabajo que venimos llevando a nivel institucional desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, ya como miembro de una gestión que es la tercera gestión, que es la del Frente Progresista del Frente de la Provincia, y que bueno, que realmente nos encuentra con mucho para decir, pero por una serie de cuestiones que se fueron dando y porque hemos encontrado un marco a través del cual poder trabajarlo. Primero contar que existe un Ministerio de Trabajo desde el año 2007, que el primer ministro fue el doctor Carlos Rodríguez. Yo en ese momento no estaba en la gestión, pero casualmente fuimos vecinos de Carlos cuando él llega a Santa Fe justamente para convertirse en ministro. Compartimos el mismo edificio. Les voy a reconocer que en ese momento yo no sabía quién era. Una de sus primeras intervenciones lo veo en la televisión, ahí lo reconozco. Y la verdad que me sorprendió, porque uno tenía esa idea de la Secretaría de Trabajo que existía hasta ese momento, ese ámbito donde se resolvían los problemas más del tipo, bueno, de conflictos laborales, colectivos, individuales, administrativos, o de cumplimiento de algunas normativas del Estado. Y que a partir de ese momento lo iba a encabezar un doctor, un médico, porque hay muchos abogados que también son doctores, un médico. Y había cosas como que no quedaban muy claras. Y en uno de los primeros discursos lo escucho a Carlos Rodríguez hablar de que el objetivo de su gestión al frente del ministerio era intentar lograr que los trabajadores vayan a su lugar de trabajo silbando y cantando, algo que seguramente ya habrán escuchado varias veces, pero que siempre está bueno volver a decirlo porque sintetiza de una manera hasta bastante poética la misión que nosotros tenemos al frente del ministerio. ¿Por qué? Ustedes lo saben, la gran mayoría de nuestras vidas, lamentablemente, muchas veces no la pasamos con nuestra familia, con nuestros amigos, sino que la pasamos en un ámbito de trabajo. Y los horarios quizás más productivos del día, en muchos de los casos, otros no. Por lo tanto, el lugar donde vamos a estar tanto tiempo, donde vamos a compartir tantas horas con otras personas, no puede ser un lugar que nos enferme, sino que tiene que ser un lugar donde podamos transitar nuestra vida, que es una sola, de la mejor manera posible. Y Carlos traía un concepto que en su momento era bastante innovador, hoy creo que por suerte ha ido teniendo un arraigo importante, que es el de trabajo decente, que va mucho más allá del trabajo. El trabajo como un derecho reconocido internacionalmente, un derecho humano. ¿Pero qué es el trabajo decente? El trabajo decente es lo que viene a decir, y nosotros intentamos incluirlo en este proceso de reforma constitucional que por el momento no se puede dar, también como un derecho. ¿Por qué? Porque trabajo pueden ser muchas cosas, pero también puede ser el trabajo esclavo, puede ser el trabajo infantil, puede ser el trabajo forzoso. Pero el trabajo decente es el que se hace en determinadas condiciones que conservan, que mantienen, que priorizan, que promueven la salud psicofísica de los trabajadores, los entornos sanos, libres de violencia, en condiciones de registración, y esto es un tema que ahora voy a volver a hablar, o sea, en trabajos formales, con igualdad de oportunidades, donde no se discrimina, donde la mujer tiene el mismo ingreso que tiene un hombre por el mismo trabajo que realiza. Y algunas características más que realmente no son menores y que tienen que ver quizás con esta nueva generación de derechos que hay que ir construyendo y donde el trabajo decente de alguna manera engloba a muchos de ellos. En ese marco, en su momento se trae ese concepto de trabajo decente, se lo incorpora a un ministerio que hasta el día de hoy muchas veces
Ayer nos reíamos en una actividad que teníamos, porque hasta el día de hoy muchas veces se nos sigue diciendo la Secretaría de Trabajo. Claro, tantos años que se le decía la Secretaría de Trabajo, cuando la gente viene a la Secretaría de Trabajo. Bueno, ahora la Secretaría de Trabajo es la que atiende en Capital Federal, digo, nosotros somos ministerio. Se creó un área específica, se empezaron a trabajar los temas, se firmó un acuerdo, un memorándum en su momento con la Organización Internacional del Trabajo que se sostiene hasta el día de hoy, donde se fijaron objetivos para abordar estas distintas temáticas, de las cuales hoy pudimos dar cuenta y pudimos en el marco del año pasado, en el marco del Consejo Económico y Social, que ahora voy a contar un poquito qué es, revalidarlo y crear una nueva agenda de trabajo decente. Por otro lado, cuando me incorporo al ministerio y me cuentan que uno de los temas que se venía trabajando es el de violencia laboral, si me voy excediendo con los tiempos, yo decía, pero claro, pero violencia, ¿cómo puede ser violencia? Violencia, si uno es víctima de un acto de violencia, bueno, tiene dos opciones básicamente, ir a la policía a denunciarle a la persona que lo está agrediendo o ir a la justicia a hacerle una denuncia penal. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Trabajo? Una acción de violencia. Después empezamos a investigar, a leer, a conocer un poco más, porque digo, hay que reconocerlo, la violencia laboral es un tema nuevo como política pública. Si bien tenemos una ley en la provincia que data del año 2005 y que realmente es vanguardista, que nos permitió como provincia, tener algunas herramientas que por suerte tenemos, es todavía un tema que cuesta encasillarlo y creo que parte de este proceso es poder encontrar ese marco que nos permita abordar la violencia laboral desde un punto de vista prejudicial, porque realmente las condiciones, las características en las que se sucede esa violencia muchas veces no habilitan a esa instancia posterior, que nosotros igualmente intentamos prevenirla, ¿no? Pero se da de manera sistemática, permanente, muchas veces hasta sutil. Entonces, cuando uno tiene que contar eso, si no es alguien que está preparado para recibir, para tener una escucha ante esas situaciones, probablemente lo mire, en el mejor de los casos, no le lleve la atención. Y en el peor de los casos, lo mande de vuelta diciéndole, dejate de joder y volvé a trabajar. Y ahí particularmente donde encontramos temáticas como el acoso, como la violencia psicológica, que requieren miradas interdisciplinarias muy profundas y con conocimiento específico en la materia. Ya no es cualquiera que puede recibir una denuncia de violencia laboral, a menos que podamos hacer un trabajo sostenido y en el tiempo, donde empecemos a poner, creo que eventos como este son de alguna manera piedras basales, podamos poner el tema arriba de la mesa. Y como hoy ya difícilmente alguien nos pregunte qué es la violencia de género, porque hubo un movimiento de mujeres que pasó por arriba a todas las barreras que se le intentaron poner y hoy claramente nadie puede hacerse el desentendido cuando hablamos de violencia de género. Bueno, creo que tenemos que ir a un esquema similar para que nadie se haga el desentendido cuando planteamos que hay una situación de violencia laboral. Desde la gestión, bueno, tampoco fue sencillo porque esta ley que teníamos del año 2005 es una ley que planteaba la situación para el sector de los trabajadores públicos. Pero nosotros nos encontramos con la necesidad de atender a otro sector que no estaba comprendido, que es el trabajador del sector privado, que, y no en desmedro, el trabajador público tiene una desventaja que no es menor. Muchas veces, cuando aparece una tecla que no combina con la melodía que se toca en la empresa, es más sencillo cambiar la tecla que cambiar el piano. Por lo tanto, nos encontramos con estas situaciones donde muchas veces lo que sucede primero es que ante un trabajador que denuncia a un compañero, a un superior por un caso de violencia laboral, es o puede ser despedido de ese trabajo. Y hoy venimos viendo además que esa situación se va complejizando aún más por el panorama y el escenario laboral que tenemos, por lo cual nosotros hasta venimos detectando los casos de denuncia que veníamos teniendo, quizás tenemos la misma cantidad, pero cuando le avisamos que una de las posibilidades es que pueda ser despedido, porque realmente hoy no tenemos un paraguas contra eso, bueno, hoy estamos teniendo muchos más casos de asesoramiento exclusivamente que de denuncias, porque la denuncia obviamente ya implica el conocimiento por parte del empleador y de otro tipo de circunstancias, y el miedo a perder el trabajo en un momento
realmente muy complejo para conseguir otro, bueno, va en desmedro de poder abordar correctamente esta temática. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo, desde el área de la Subsecretaría de Empleo y Trabajo Decente, que es la que represento, pudimos poner en práctica 2 equipos interdisciplinarios, uno para atender los casos del Centro Sur Provincial y otro para atender los casos del Centro Norte. Que bueno, que obviamente tenemos el 0800 y toda la información disponible, y es muy importante que ustedes puedan contar que esto existe, porque a veces no se conoce. Pero maravillosamente lo que nos parece más interesante es este trabajo que se viene haciendo junto a la red sindical, junto a la Defensoría del Pueblo, pero particularmente junto a la red sindical, porque lo que venimos viendo es que cuando el trabajador que denuncia tiene el acompañamiento del sindicato en esa situación, que lo comprende, que lo apoya, que lo ampara, bueno, el respaldo, la posibilidad de que sea despedido se minimiza. Y de hecho tenemos casos concretos para contar de éxito. Realmente la mayoría de los casos que nosotros trabajamos han sido bien resueltos, pero hemos tenido casos que han quedado trabajadores en la calle. Pero esta herramienta de que los sindicatos acompañen a sus trabajadores es garantía de que ese puesto de trabajo no se pierda. Bien. Rápidamente, entonces, para no extenderme en el tiempo, contar que desde el año 2015 tenemos en la provincia de Santa Fe un Consejo Económico y Social presidido por el gobernador Miguel Lipschitz, que es un ámbito cuatripartito. La OIT siempre propone los diálogos tripartitos. Bueno, nosotros quisimos ir un poquito más allá, tenemos el diálogo cuatripartito, representado en partes iguales por trabajadores, empleadores y organizaciones de la sociedad civil. Ahí hay distintas comisiones. Una de las comisiones, me atrevo a decir la más numerosa y convocante, es la Comisión de Trabajo Decente, que hace ya 3 años viene trabajando, que el año pasado desarrolló esta nueva agenda de trabajo decente, donde en uno de sus objetivos, el que habla sobre esta necesidad de preservar la salud psicofísica de los trabajadores, y abordar particularmente 2 temas. Uno, el consumo problemático y su impacto en el ámbito del trabajo, otro tema realmente novedoso que requiere una mirada y un abordaje integral, y el de la violencia laboral, como 2 temas que están cada vez más presentes y con una necesidad de intervención. Esa agenda fue entregada por el gobernador al secretario general, del director mundial de la Organización Internacional del Trabajo el año pasado en Buenos Aires. Es una agenda que nos permite decir que hay una decisión política de avanzar en estos temas. Digo, cito esto para entender que no es un funcionario de menor jerarquía quien está planteando temáticas, es el propio gobernador el que está dispuesto a avanzar en estos temas, pero que sobre todo hay una comisión que está decidida a avanzar y a tomar el tema. De hecho fue el compañero Marcelo Delfor quien en la reunión que tuvimos ayer para trabajar justamente la temática, en sintonía con este congreso obviamente, quien propone que podamos formar un equipo técnico compuesto por obviamente representantes del Ejecutivo, representantes de los trabajadores, de los empleadores, de la Defensoría del Pueblo, de legisladores y de la OIT, para poder tener ese instrumento que aún no tenemos, que aún nadie particularmente puede dar buena cuenta de ese instrumento, pero que sí necesitamos, que es una ley de violencia laboral, que nos dé un marco para trabajar con un nivel de fortaleza mucho mayor esta temática, y poder preservar de alguna manera la salud y el empleo de aquellos denunciantes, de aquellas víctimas. Por último, y ya cierro, decir que acá hay una cuestión no menor y no me gustaría dejarla pasar, que es la necesidad de incorporar al empresariado, al sector empresarial, al abordaje de esta temática. Y no confundir, porque nosotros lo venimos viendo con los datos de los denunciantes. La gran mayoría de los casos no son situaciones que se den entre el dueño de la empresa o entre el gerente de la empresa y uno de los trabajadores. La gran mayoría de los casos denunciados se dan entre personal jerárquico y personal de menor jerarquía. Si bien puede darse de distintas maneras, la mayoría de los casos se dan de esa manera, pero estamos hablando muchas veces de mandos medios, de situaciones de violencia laboral entre compañeros de trabajo, que cuando noticiamos a las empresas, cuando noticiamos a los dueños de estas situaciones, la mayoría de las veces toman carta en el asunto y lo resuelven positivamente, porque las empresas tampoco quieren quedar de alguna manera manchada su nombre, como que es una empresa donde dentro de sí suceden casos de violencia laboral. Por eso es tan importante poder contar con ellas dentro de un proceso donde llevemos adelante esta temática. Así que nada más, agradezco nuevamente a todos por estar acá, por la invitación, y vamos por la ley de violencia laboral.
Ahora va a seguir la compañera Estela Díaz de Argentina, profesora, secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que un gusto estar en este encuentro tan importante, discutiendo un tema en un contexto que la verdad que la mesa de apertura claramente puso en cuál es la principal preocupación que trabajadores y trabajadoras tenemos hoy en la Argentina y diría en la región, porque las políticas neoliberales atacan el trabajo en su conjunto y bueno, las condiciones de desigualdad crecen y se acrecientan en el mundo laboral y aquellas que afectan especialmente también a las mujeres trabajadoras se profundizan en estos contextos. Entonces, plantear la violencia laboral, recién Guillermo Cherner decía, ¿qué pasa, digamos? La violencia sigue y las problemáticas, hasta incluso estructurales de violencia, siguen presentes y se agudizan. Pero nosotras notamos desde la Secretaría Nacional de Género de la CTA que recibimos menos demanda por este tema, porque en realidad lo que pasa a ser más acuciante y urgente son otros temas, e incluso podemos bancarnos con todo el costo físico, psicológico, personal que significa las situaciones de violencia y no denunciarlas claramente por este temor, porque hoy una de las principales inseguridades en la Argentina pasa a ser quedarse sin empleo, ¿no? Una de las cifras que se estaban dando del INDEC era no solo el crecimiento exponencial de la pobreza en el país, sino el otro aspecto es la pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo formales en el primer semestre del año. Bueno, no podemos obviar que este es el contexto en el que discutimos los temas de la violencia. Y yo pensaba dos cuestiones como parte de esta introducción. Otra, decir, la violencia laboral podemos sufrirla varones y mujeres, pero en este auditorio hay un 90% de mujeres, ¿no? Más o menos 85-90%. Incluso cuando se denuncia la violencia y cuando hay una estadística respecto a esto, la inmensa mayoría de las denuncias de violencia laboral la hacemos las mujeres. Y aquí hay algo que ahora, por ahí seguramente Marcelo va a comentar algo, no sé, del convenio, de lo que está en debate en torno a un convenio internacional de la OIT sobre violencia, que en esa discusión decimos, bueno, podemos sufrir varones o mujeres, pero hay la necesidad de una transversalización de ese instrumento y de cualquier legislación o convenios o temas que discutamos sobre la violencia que deben incluir la perspectiva de género, porque hay un dato que es estructural en el sistema capitalista, agudizado, como decía hoy, en su fase neoliberal, que cómo opera la división sexual del trabajo en torno a una estructura de desigualdad de género, de otras desigualdades, porque es muy heterogéneo el mundo del trabajo y sabemos que uno de los graves problemas es que más del 30% del trabajo se ejerce en el sector informal. Entonces, allí, ¿de qué condiciones hablamos? Donde no tenemos acceso a ninguno de los estándares mínimos de la seguridad social, de las licencias, de cualquiera de aquellas cuestiones. Pero esa desigualdad que nos afecta especialmente a las mujeres a partir de lo que se ha denominado desde los estudios feministas del trabajo, la división sexual del trabajo, opera como una forma de desigualdad que nuestra propia legislación ha recogido como formas de violencia. Y de hecho, la ley 26.485, la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cuando habla de la modalidad de violencia, habla de 5 tipos, pero una de ellas es la laboral, incluye la desigualdad que sufrimos las mujeres en el mercado de trabajo, que tiene que ver con brechas salariales, con brechas de acceso, con mayor desocupación, con mayor informalidad, como parte de la estructura de la violencia. Y además esto es una herramienta más, porque decimos, ¿hay alguna legislación
más general que falta en torno a la violencia laboral y especialmente que incluya el conjunto del sector privado. No nos alcanzan las herramientas que tenemos, porque además cuando se agotan los mecanismos del trabajo, ¿qué vamos a ir? ¿A denuncias penales o a denuncias civiles? Imaginemos si entramos en esos terrenos cuando hay denuncias graves respecto a. Entonces, claramente necesitamos una legislación específica, pero hay cosas que ya tenemos y que podemos usar como herramientas frente a determinadas situaciones de violencia. En ese sentido, yo quería, por lo tanto, destacar esta cuestión que particularmente, y por eso no me parece ni ingenuo ni casual, sino que tiene que ver especialmente con el papel que las mujeres estamos tomando en el mundo político, social, laboral, y ahora que sí nos ven, como cantamos, ¿no? Como decimos, ahora que estamos juntas y ahora que sí nos ven, aspiramos a que el patriarcado se caiga, cosa que no es tan sencilla porque es milenario sus efectos, pero la base de esa división sexual del trabajo por el cual las mujeres seguimos haciéndonos cargos de todo lo que tiene que ver con el tema de cuidado, no solo de cuidado de niños, sino de todas las personas dependientes, de los adultos mayores. Pensemos en el cambio demográfico tan grande que hay, la mayor expectativa de vida. ¿Quién cuida a quien se enferma en la familia? ¿Qué pasa cuando hay personas con discapacidad? Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos un Estado neoliberal que se retira de políticas fundamentales, que elimina el ministerio, no solo el del trabajo dejó de ser ministerio, cortando esto que es la centralidad del trabajo como organizador de la sociedad y de la vida, de la familia, de la comunidad, de los individuos? El trabajo, todo eso nos organiza. Bueno, salud tampoco es más ministerio, ahora es secretaría también, ¿no? Entonces, salud, educación, se deteriora ese conjunto de políticas. ¿Quiénes somos las que nos hacemos cargo? Las mujeres trabajadoras. Y cuando pensamos a las mujeres trabajadoras en una idea más amplia del trabajo, que combina esta relación trabajo-familia, trabajo productivo remunerado y trabajo reproductivo no remunerado, familiar y comunitario y social. Otra vez, lo que el Estado deja de hacer pesa en las comunidades, un trabajo profundamente feminizado. Los estudios que se han hecho del uso del tiempo, que estudian la cantidad de horas que se trabaja que no es pago, el 75% de esos trabajos los hacemos las mujeres y eso supone una carga de 3 y hasta 4 horas diarias en ese tipo de tareas. Esto impacta en cómo nos insertamos en el mercado laboral y además impacta también en nuestros trayectos profesionales, militantes, dirigenciales. Es un debate que tenemos en los sindicatos y en las centrales porque decimos cómo la militancia, el activismo sindical acá entendemos entre nosotras y nosotros lo que estamos hablando, es sumamente exigente. No tenés límite de hora. Bueno, ¿y quién puede hacerlo? Las mujeres cuando lo hacemos es con enormes costos personales. Y esto creemos que debe ser parte de lo que discutimos cuando planteamos estas cuestiones. Yo por último, porque ya me va a quedar poquitos minutos seguramente, quiero contar algunas cuestiones que hemos hecho desde la CTA Nacional con este tema y mencionar lo que tenemos en debate con el Gobierno Nacional, porque vieron que nos invitaban a la pobreza cero, a eliminar fácilmente la inflación, nos invitaban a la felicidad. Es todo mentira lo que nos invitó la Alianza de Gobierno Nacional. Y entre otras cosas, planteó en la inauguración de las sesiones el 1 de marzo el presidente Macri que iba a presentar 2 iniciativas. Una, la de interrupción voluntaria del embarazo, que estuvo en debate, que gracias a la fenomenal marea verde estuvimos muy cerca de que sea ley, pero que no fue apoyado por el Gobierno Nacional y la mayoría de los votos que garantizaron la derrota fueron de la Alianza de Gobierno Cambiemos. Y el segundo punto fue el de
las brechas salariales, que está ahora en debate en la Comisión de Trabajo. El presidente dijo que mágicamente, así como vamos a ser felices y estar de fiesta, y se iba a terminar la tristeza en la Argentina, iba a eliminar las brechas salariales en la Argentina. El proyecto que se presentó es un proyecto exclusivamente declarativo que repite las cosas que ya dice nuestra Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios de la OIT, que a igual trabajo, igual salario, nada más que le pone la palabra taxativo, pero ni siquiera pone sanción si no se cumpliera, pero además de eso, aprovecha, como se ha hecho en todas las cosas que es la posverdad, que es la mentira en realidad, para nombrarla en criollo, que pone cláusulas flexibilizadoras. Entonces, en nombre de los derechos de las mujeres, incluye la cláusula de teletrabajo, incluye injerencia en los estatutos sindicales y en la negociación colectiva. Y ya hemos visto, no solo que eliminaron la paritaria docente, sino que hemos visto cómo no homologan convenios que libremente hemos acordado patronales y sindicatos. Así que, bueno, estamos dando una enorme lucha, así como nos emociona, nos admira este movimiento obrero santafesino, bueno, en una gran articulación sindical de las mujeres sindicalistas, de CGT, de las 2 CTA, de la CNCT, de la CETEP. La verdad, hemos construido no solo una iniciativa de rechazo, de hablar con los actores sociales, de tener el compromiso de todas las centrales sindicales para rechazar el proyecto del Ejecutivo Nacional, sino que tenemos una propuesta desde las trabajadoras que estamos llevando en debate al Congreso de la Nación en la Comisión de Trabajo. Y el otro aspecto es contar desde la CTA. Nosotras presentamos el año pasado el compromiso sindical para la erradicación de la violencia en el trabajo. Allí planteamos que hay que mirar esta desigualdad estructural que se presenta, que nosotras no podemos mirar la violencia solo desde la trompada en el ojo, para poner una metáfora del tema, sino que la desigualdad en nuestras organizaciones, la desigualdad en el trabajo, la falta de acceso a los puestos de mayor jerarquía, de mayor representación, la persistencia de la división sexual no solo en lo laboral, sino en nuestras organizaciones, son las que debemos discutir. Entonces, allí planteamos que necesitamos hacer revisión de estatutos, revisar el lenguaje, no solo todos los aspectos que permitan la transversalidad para la igualdad de género y la no discriminación. Plantear cómo avanzamos en el camino del cupo hacia la paridad, cómo la representación de las mujeres aparece de otro modo y de toda la diversidad del mundo laboral. Los colectivos que han estado discriminados, de diversidad sexual, discapacidad, todos esos aspectos. Y lo otro que planteamos es esta revisión de la distribución sexual en el seno de las propias organizaciones. Y 3 protocolos que los titulo como para cerrar. Y planteamos hacer 3 protocolos que vamos a estar presentándolos hacia el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Uno que tiene que ver con cuando la trabajadora sufre violencia en el hogar, en la familia, en el seno de las relaciones personales. Esto también nos implica como sindicatos, porque esto afecta las condiciones de trabajo y tenemos que tener herramientas para acompañar, orientar y para exigirle al Estado que tenga las políticas que corresponden para atender la situación de violencia, para que no haya revictimización. El segundo protocolo plantea cuando la violencia es laboral. Y allí, bueno, hay muchísimos ejemplos. Nos interesa este que se ha sancionado aquí en Santa Fe. Las universidades en la Argentina tienen protocolos en más de 12 universidades. Bueno, estamos trabajando con los modelos de los protocolos que se vienen desarrollando para avanzar con este tema de la violencia laboral. Comparto que necesitamos una ley marco nacional y especialmente para el sector privado, porque el sector público tiene como más desarrollo en el tema. Y por último, un tema no menos importante y álgido, cuando la violencia es en el seno de las propias organizaciones. También tenemos que tener dispositivos de intervención, tenemos que ser ámbitos neutrales, con perspectiva de género, con procedimientos claros para que se intervenga, porque si no suelen ser caminos muy frustrantes en general
para quien es víctima de la violencia y del acoso. Así que hay un camino muy importante, incluso nos animamos, como nos venimos animando las mujeres en la Argentina en estos temas, y nuestros sindicatos, porque tenemos un movimiento sindical que desde el 11 de diciembre del 2015 viene diciendo: el neoliberalismo es violencia, es desigualdad, nos afecta, nos recorta la expectativa de vida. Entonces tenemos la expectativa no solo de defender derechos, sino de dar peleas de ofensiva, como también ha dado el movimiento sindical y especialmente el movimiento feminista de la Argentina, que con su marea verde, que con los paros internacionales de mujeres puso en eje central que no en nuestro nombre use el liberalismo, la violencia como una mascarada o la agenda feminista como una mascarada. El neoliberalismo es desigualdad social, es desigualdad para la clase trabajadora, es desigualdad étnico-racial y es desigualdad de género. Bueno, estamos organizadas debatiendo temas fundamentales para enfrentarlo. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Marta Escarpato, de Bélgica, profesora, coordinadora internacional de la CTA de los Trabajadores. Bueno, ¿estamos todavía en buenos días o ya pasamos a buenas tardes? Estamos todavía en buenos días. Bueno, yo los voy a llevar un poco más lejos. Evidentemente, los compañeros y compañeras de la mesa hablaron de la realidad argentina y de esta querida provincia de Santa Fe. Yo me voy a ir un poquito más lejos, unos 12.000 kilómetros de aquí, que es donde vivo, en Bruselas. Hace 22 años que estoy allá trabajando en la Internacional de la Educación, desde el 2006 en el Comité Económico y Social Europeo, que representa a la sociedad civil europea en el grupo sindical, tratando fundamentalmente temas de educación y América Latina, y desde hace 4 o 5 años representando a la CTA de los Trabajadores en Europa, fundamentalmente ante las organizaciones sindicales de allá. Bueno, yo tratando de utilizar el tiempo de la mejor manera posible, voy a empezar por comentar muy brevemente y muy rápidamente qué es lo que dice la legislación europea sobre este tema. La Unión Europea tiene directivas, que son directivas marco, que son como las leyes que se dan estos 28 países, todavía son 28 países, a partir de marzo del año que viene van a ser 27. Ustedes saben que el Reino Unido decidió salir de la Unión. Estas directivas que, como digo, legislan diferentes temas en la Unión. En 1989 se aprobó una directiva marco relativa a la aplicación de medidas para promover la seguridad, la salud en el trabajo, que obliga desde entonces a las empresas a aplicar medidas preventivas de protección contra accidentes, enfermedades profesionales, y en ese sentido ha ido incluyendo, porque ha sido revisada sucesivamente, cuestiones relacionadas con la violencia en el mundo del trabajo. Nosotros en Europa hemos decidido no utilizar más la palabra mercado de trabajo. El trabajo no es un mercado y lo tenemos que decir también desde el lenguaje. Nosotros hablamos de mundo del trabajo. Sin embargo, digo, la violencia y el acoso se incluyó un poco más tarde, sobre todo en directivas ligadas a la igualdad de trato. La directiva de 2000 del Consejo aplica el principio de igualdad de trato independientemente del origen racial, étnico, etc. Además, el concepto de acoso se introdujo
en una directiva relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que se aprobó en el 2002. Y recientemente un acuerdo marco autónomo sobre el acoso y la violencia en el trabajo fue negociado, fue acordado por los interlocutores sociales, esto es, empleadores y empresarios, empleadores y trabajadores. Pero muy cercanamente en el tiempo, el 11 de septiembre, hace unos días de este año, el Parlamento Europeo aprobó una recomendación sobre medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política de la Unión, en particular el que afecta a trabajadores y trabajadoras. Entre otros aspectos, esta resolución pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen de manera más clara nuevas formas de violencia como las que están ligadas a nuevas formas de trabajo, el ciberacoso, por ejemplo. Pide también a la Comisión que haga una propuesta clara con relación a combatir el acoso laboral y sexual en aquellos lugares en donde se están desarrollando estas nuevas formas de trabajo. Hace hincapié en que es imperativo que los Estados miembros, las autoridades regionales y locales, las organizaciones de empleadores y de trabajadores comprendan en particular, y esto me liga a lo que acababa de hablar Estela, comprendan en particular los desafíos, los obstáculos, los problemas que enfrentan las mujeres al denunciar casos de acoso sexual, los casos de discriminación por motivo de género y que les ofrezcan un apoyo pleno a las mujeres y las animen a denunciar. Porque también en Europa hay miedo de perder el trabajo hoy y también en Europa las mujeres se enfrentan problemas cuando denuncian. También destaca la necesidad de profundizar las normas. Nosotros sabemos que la legislación es importante pero no suficiente. Sin embargo, es mejor tenerla y evidentemente es a partir de allí que muchas veces se han podido lograr algunos cambios. Analiza también esta resolución cuáles son los sectores y las ocupaciones que están más expuestas a la violencia. Y entonces habla del sector de la salud, de los servicios públicos de urgencia, de la educación, el transporte, el trabajo doméstico, la agricultura, los sectores textil, de la confección, del cuero, del calzado. Fíjense cómo este fenómeno atraviesa realmente prácticamente todas las ocupaciones posibles y en países que están evidentemente más desarrollados, sin embargo, sigue existiendo violencia laboral. Hace una observación muy puntual acerca de trabajadores y trabajadoras que están en contacto con público. Y esto va desde maestros y maestras, personal sanitario, pero también en Bélgica, por ejemplo, los guardas de trenes son mujeres, la mayoría. Han tenido que volver a colocar vigilancia en los trenes, no solo por el tema de los atentados, que sí es un factor lamentable que se ha vivido en el país y en otros lados, sino también porque había aumentado de una manera muy seria la violencia física contra las mujeres controladoras en los trenes. Hay un capítulo que abarca esta resolución que no podía faltar,
y es el tema de trabajadores y trabajadoras migrantes. Ustedes deben haber visto y deben haber leído y deben haber seguido por la prensa y los medios el fenómeno migratorio masivo que estamos viviendo en el mundo entero. Es insólito que alguna gente se sorprenda. La humanidad migra desde que el mundo es mundo, porque si no estaríamos todos en África, que es donde nació el ser humano. Entonces, este fenómeno migratorio, que evidentemente ahora es un fenómeno masivo, tiene además un componente importante que es el de los refugiados, trabajadores y trabajadoras, en su inmensa mayoría, porque yo no creo que los que ponen a sus hijos y se suben a una patera para llegar a las costas de Italia o de España sean empresarios. La inmensa mayoría son trabajadores y trabajadoras que huyen del horror, de la guerra, del hambre, de los conflictos que están viviendo en sus países. Y bueno, el Parlamento, que es la instancia democrática de la Unión Europea, porque el Consejo son los estados nacionales, los jefes de Estado y de Gobierno lo integran, la Comisión es como el secretariado de la Unión, pero el Parlamento Europeo lo votamos todos los que somos ciudadanos europeos, y inclusive algunos extracomunitarios en algunos países han conquistado el derecho a votar. Ese órgano, que es el más democrático, es el que plantea en esta resolución la necesidad de atender de una vez por todas y de manera seria el tema de las poblaciones migrantes y de refugiados y refugiadas que llegan a las fronteras de Europa. La resolución también pide que se invierta en inspección del trabajo de una manera más seria. Ese es un gran tema que también en nuestros países, en América Latina, las inspecciones del trabajo suelen ser bastante débiles y cuando no cooptadas y generalmente no ven ni oyen lo que está pasando en los lugares de trabajo. Este sería, digamos, muy brevemente, se podría hablar mucho más de lo que sucede en el mundo, en la legislación europea. Yo quiero pasar brevemente de las palabras a la realidad y recordar que un informe del Banco Mundial muy reciente que habla de las mujeres, las empresas y la ley en este año de 2018, reveló que en 59 de los 189 Estados miembros no hay disposiciones legales específicas sobre el acoso sexual en el trabajo y que el cumplimiento allí donde hay legislación es irregular. También que la reunión de expertos de 2016 de la OIT subrayó las constantes carencias de la protección jurídica en materia de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Por eso la apertura de este debate en la OIT, que probablemente nos permitirá tener un nuevo instrumento el año que viene, ojalá un convenio con recomendación, es tan importante. Y por último, bueno, tengo solo 2 o 3 minutos, no puedo terminar mi intervención sin decirles que desde allá, desde muy lejos, los que estamos cerca con el corazón de ustedes, nuestros hermanos y hermanas, seguimos con muchísima atención lo que está y con muchísima preocupación lo que está sucediendo en Argentina. Decirles que todo nuestro esfuerzo, pequeño, humilde, es para acompañarlos. Y reiterar que estamos convencidos y convencidas de que aquí no se rinde nadie, de que aquí seguiremos resistiendo y soñando. Gracias.
Bueno, y ahora Marcelo Delford, de Argentina, secretario general adjunto de ATE, le cedemos la palabra. Bueno, muy buenos días. Si tomamos o analizamos las intervenciones de la mesa anterior y de esta mesa, podríamos concluir que el problema de la violencia laboral es un problema esencialmente ideológico. No es un problema solo relacionado con el ejercicio del poder, que básicamente tiene que ver con eso, la violencia laboral, la desigualdad en el ejercicio del poder. Uno que se quiere imponer hacia el otro, y a veces con situaciones traumáticas, o la mayoría de las veces. Digo ideológico porque tiene que ver con un problema de conciencia. Los trabajadores que no tienen conciencia de clase, es decir, conciencia de pertenencia, quizás están más expuestos a no encontrar una herramienta, un lugar que les permita no solo organizarse, no solo defender sus derechos, no solo no rendirse, sino en los casos particulares, concretos, que tienen que ver con la violencia laboral, tampoco visibilizar un lugar y un camino para salir de ese lugar. Entonces, evidentemente tiene que ver con un problema de conciencia. Hoy, en la Argentina hay un alto índice, si tomamos comparación con incluso Europa y América Latina, de sindicalización. Pero aún no es un porcentaje muy importante. Estamos hablando de un promedio de un 40% de sindicalización en la Argentina, y evidentemente esto es un problema para abordar la problemática de la violencia laboral. Entonces creo que como tarea esencial, quienes estamos aquí, que somos en su mayoría militantes sindicales, tenemos que primero romper con esa situación, que es la de generar conciencia de nuestros compañeros y compañeras en que el sindicato es una herramienta no solo para pelear un mejor salario, mejores condiciones de trabajo, sino en este caso para resolver situaciones de vida, porque cuando hablamos de violencia laboral estamos hablando de situaciones de vida. Dicho esto, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo? Nosotros aquí en la provincia de Santa Fe constituimos esta red sindical, que como bien se dijo en varias intervenciones, es un ejemplo. Hoy la red la integran más de 40 sindicatos, tiene o se ha constituido con un equipo interdisciplinario que permite a muchos sindicatos que no tienen una estructura muy grande porque son no muy numerosos sus afiliados o porque la propia estructura no se los permite, canalizar en la red aquellas situaciones que se le presentan en cada uno de los gremios sindicatos pertenecientes a la red. Además, hemos generado también, junto con el Ministerio de Trabajo de la provincia y la Defensoría del Pueblo, un protocolo. Ustedes en las bolsitas que se le ha distribuido, en la contraparte o en la contratapa o al final de la cartilla, donde está también la elaboración del acta de la Asamblea 107 de la OIT, que después me voy a referir, encuentran el protocolo. Y eso es algo concreto. Cómo nosotros orientamos un caso de denuncia o de violencia laboral concretamente para poder intervenir y resolver. Está en el sector público la intervención de la Defensoría del Pueblo, en el sector privado del Ministerio de Trabajo, incluso en el propio protocolo, si el compañero va solo, o no acompañado con un delegado o una delegada, el propio Ministerio, la Defensoría, por el protocolo, tiene que indicarle que existe la red sindical, que existe un sindicato al que él también puede recurrir para que se lo acompañe en esta situación que es dramática en la mayoría de los casos. Digo, una cosa concreta a tener presente, a que cada uno de nosotros podamos multiplicarlo, porque de eso se trata, multiplicar esta acción que tiene que ver con organizarnos para impedir ambientes de trabajo más violentos. En el caso que mencionaba Marta también y Estela de la OIT, tuvimos la
la oportunidad de participar junto con Marta en la Asamblea 107 de la OIT, que por primera vez en su larga historia, cumple 100 años el año que viene, trató o abordó en una de sus comisiones la violencia a hombres y mujeres en el mundo del trabajo, que fue producto también de un trabajo de 2 años aproximadamente. Nos acompaña aquí Patricia Sáenz, integrante de la Oficina de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación desde el año 2003, que participó como experta en esas comisiones. Los países miembros pudieron aportar también sus intervenciones, pero la discusión central en esta comisión, de la que participan empleadores, estados y trabajadores, es decir, es tripartita, pasó por 2 situaciones en principio. Una, si tenía que ser convenio o recomendación. Fue una gran discusión. Los empleadores plantearon de que debería ser una recomendación, que generar un convenio en una primera intervención de la OIT podría generar una especie de falta de seguridad jurídica a los empresarios, porque una vez que eso se traslade en la aprobación de la OIT, los países miembros están obligados a tratarlo en sus legislaturas y a partir de ahí también ser legislación en cada uno de estos países. Entonces ellos planteaban, los empresarios, los empleadores, que de ser un convenio y al ser la primera vez que la OIT trataba este tema, generaba muchos baches jurídicos al momento de implementar la legislación que se apruebe. Y la otra situación que se discutió muy a fondo es el de si es en el mundo del trabajo o en el lugar de trabajo. Los empresarios planteaban, los empleadores, que debería ser en el lugar de trabajo, que ellos no podían hacerse responsables de situaciones que se le generaban al trabajador fuera del ámbito de su trabajo, es decir, de la empresa, bueno, de la oficina, de la repartición, porque decían que no podían ser responsables de esa situación. Por supuesto que la posición de los trabajadores, y en esto hay que ser honesto, de muchos estados, sobre todo de la Unión Europea, por supuesto de Cuba, de países de América Latina y de la Unión Africana, en este punto en particular, plantearon que tiene que ser en el mundo del trabajo, que el empresario o el empleador no puede desentenderse de la situación de un trabajador que padece violencia laboral fuera del ámbito físico de su trabajo. Hoy, por decir un ejemplo, las redes sociales, ¿no? Un mensaje de texto a un empleado fuera de su ámbito de trabajo, el acercarse al domicilio de un empleado o una empleada para ejercer algún tipo de presión por una situación laboral o que tenga que ver con el trabajo. En el interín del domicilio al trabajo, en otro espacio que no tenga que ver con el lugar físico. Y el trabajo se ha modificado a tal punto que no es solo circunscripto al lugar de trabajo. Bueno, finalmente, por suerte, se aprobó que es en el mundo del trabajo. Y lo que se discutió y debatió en esta comisión, ustedes también lo tienen en la cartilla que distribuimos, se aprobaron los puntos que tienen que ver con el convenio y se trabó la discusión en lo que hace a la recomendación. Pero el año que viene, la OIT en su Asamblea 109 tiene que volver a discutir, porque esto lo resolvió este año, la posibilidad de que tenga por primera vez su historia, así como tiene convenios internacionales sobre un montón de situaciones relacionadas con el trabajo, esta vez lo va a tener que tener sobre violencia y acoso, que también fue toda una discusión, a hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Creo que para nosotros, más allá de cómo surja, cómo salga esta discusión, que de hecho tenemos que darnos una estrategia, nosotros lo que percibimos, yo que fue la primera vez que participé de una situación así, es que hay cierta debilidad en la estrategia de parte de los trabajadores, porque a veces no teníamos una mirada común, no teníamos la posibilidad de discutir a fondo situaciones que se discutían ahí mismo,
las discusiones se daban con voceros, es decir, los trabajadores teníamos un vocero que era una mujer, el 90% de la comisión, así como está hoy aquí en este congreso, eran mujeres. Los empleadores tenían un vocero y los estados y miembros podían participar solicitando el uso de la palabra, pero después los trabajadores teníamos reuniones aparte, pero no alcanza, creo Marta que vos tenés mucho más experiencia que en esto, con reunirnos 2 horas antes de cada asamblea para definir una estrategia. Creo que de acá al año que viene, sobre todo en América Latina y por qué no también desde la Argentina, deberíamos llevar CGT, CTA, una posición mucho más firme y sólida en relación a lo que ya está a discutirse el próximo año. Tenemos esta herramienta, entonces creo que el desafío, así como nosotros creímos en constituir esta red, el desafío de aquí al año que viene, a mayo, finales de mayo, principio de junio del año que viene, es desde la Argentina y por qué no desde América Latina, llevar una posición común, discutida, trabajada, y no solo en la superestructura, en las estructuras sindicales, discutida y trabajada con delegados de base, como lo estamos haciendo acá, con trabajadores que se interesan por la problemática y seguramente van a tener mucho que aportar, porque la violencia tiene que ver con esto. No sé cómo estoy de tiempo. 3 minutos. Bueno, y para cerrar y volver al principio, yo decía que es un problema ideológico el tema de la violencia laboral. Y si me permiten, quiero compartir con ustedes una situación que nos tocó vivir en el sindicato. Todavía estábamos recién iniciando este tema. Bueno, acá está Romina, está Martín, hay un montón de... no eran muchos. Fue Romina primero, después se incorporaron algunos otros compañeros. Cuando empezamos a dar algunas charlas en plenarios de delegados sobre violencia laboral, así se empezó, se acercó una compañera de una escuela, asistente escolar de aquí de una localidad cercana, Noemí, para contarnos que ella padecía violencia laboral, la verdad que fue una charla a mí en lo personal muy impactante. Nos contó que tuvo 2 intentos de suicidios, que se sentía muy sola. ¿Y por qué digo que es un problema ideológico? Noemí hoy es delegada del sindicato y es una de las militantes férreas para erradicar la violencia laboral en los lugares de trabajo. Encontró en el sindicato una herramienta que le permitió resolver una situación de vida, porque eso también es el sindicato, y esencialmente es eso, resolver una situación de vida, pero no solo una situación de vida individual, sino también una situación de vida colectiva. Por eso, ojalá tengamos muchas Noemí, ojalá que en nuestros lugares de trabajo haya muchas Noemí que entiendan que la violencia se erradica desde lo ideológico, entendiendo que el trabajo esencialmente es una herramienta colectiva, es una situación colectiva, y a partir de ahí creemos que la solidaridad y el ambiente de trabajo se va a modificar claramente. Por eso, compañeras y compañeras, creo que tenemos una tarea por delante y ojalá que los objetivos que nos planteamos los podamos cumplir. Bueno, muchas gracias.